Bienvenidos al tercer y último video. En esta última etapa vamos a practicar cómo ingresar los datos del artículo que investigamos en el primer video y cómo ingresar esos datos dentro en la matriz de análisis documental. Ahora, aquí tenemos nuestro artículo, entonces, que vamos a abrir justo aquí. Aquí vamos a tener toda la información necesaria para poder ingresar estos datos a la matriz. La primera categoría tiene que ver con el análisis temático. Como les mencionaba anteriormente, esta parte va a variar mucho según el tema que están investigando y también el tema del artículo que ustedes han encontrado. Ahora, en este caso, como podemos ver, podemos tener una idea general y basarnos en las palabras claves y en el resumen para saber de qué trata el artículo. Por supuesto, tenemos que proceder a leer el artículo para poder determinar cuáles son los temas y los subtemas. En este caso, determinaríamos que el tema principal es Second Language Learning and Teaching. Ahora, los subtemas. Podríamos decir que en algunos casos de algunos artículos, los subtemas están íntimamente relacionados con las palabras claves, ya que estas palabras nos deben de dar una idea general de cuáles son las categorías principales o los temas principales de este artículo. Por lo tanto, como podemos ver aquí, tienen mucho que ver con las palabras claves. Ahora, estamos en este caso, en la estructura de esta matriz, tenemos que identificar cuál es la habilidad lingüística en la cual se está centrando el texto, el cual en este caso estamos hablando de writing. Por lo tanto, determinaríamos que en esta sección el language skill corresponde a writing. Y nos estamos enfocando solamente en profesores. Como les mencionaba, esto va a ser muy variado e increíble, muy particular al texto que están analizando. Ahora, para el análisis bibliométrico, llevaríamos a cabo la determinación de esta información según las normas APA. En este artículo podemos ver que, primero que todo, perdonen la redundancia, es un artículo académico. No es un libro, no es un capítulo de un libro, no es una conferencia, entre otros. Por lo tanto, ahora procedemos a ver cuál es la información principal que necesitamos para elaborar nuestra referencia en normas APAR. Primero que todo, el nombre del autor es este que tenemos aquí. Ahora, en el caso de autores que proceden de Japón, de China o de Corea, es una tradición cultural poner primero su apellido, lo cual es diametralmente opuesto a lo que nosotros acostumbramos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado y averiguar primero cómo se debe citar el nombre del autor. Para ello, vamos a proceder a la página de internet de este artículo y vamos a hacerlo ingresando al DOI, lo cual nos va a llevar directamente a la página. Ahora, como podemos ver aquí, es el mismo artículo que tenemos en formato PDF y aquí tenemos el nombre del autor. Ahora, para yo conocer cómo es citado este autor, hago clic en su nombre. Aquí esto me da varias opciones. Tengo acceso a su correo electrónico y a su ORCID, que es el récord de cómo también ella se cita. En este caso, para conocer eso sin tener que ingresar al ORCID, podemos ver que aquí tenemos más documentos, más publicaciones de este autor y nos damos cuenta cómo es citado. En este caso nos damos cuenta que no es efectivamente su apellido.
Ya teniendo esa claridad en mente, podemos proceder a la siguiente parte de la referencia APA. Tenemos primero la citación del autor según apellido y las primeras iniciales de sus nombres, que sería XM. Después pasamos al año de publicación. Aquí en esta parte nos cuenta cuál es el historial de la elaboración del artículo. Es decir, fue recibido en 2017, pero fue publicado hasta en 2018. Para corroborar esta información, también podemos utilizar la referencia que tenemos aquí. Aquí nos muestra el año en paréntesis, que es efectivamente el 2018. Ahora, el título, procedemos con el nombre del artículo, que sería este. Recordemos que es sin letras mayúsculas, a no ser que sea el nombre, un nombre propio, o el nombre de una nacionalidad o de un país. Ahora, el nombre del sitio de la revista en la cual se publicó el artículo, lo podemos ver aquí, que se llama System. Esta referencia nos puede ser muy útil, ya que aquí nos va a mostrar el número del volumen y en todo caso que haya un número. En este caso solamente tenemos un volumen, no un número, y las referencias de las páginas. Y por la última parte de la referencia APA sería el DOE. Ahora, pasemos a nuestra matriz y vamos a ver que esta sería la referencia correspondiente. Nombre del autor, año de publicación, nombre del artículo, nombre de la revista, volumen y número de páginas. Y por último, el DOE, el cual vamos a también pegar e insertar aquí. Ya que tenemos un DOI, no hay necesidad de insertar un URL, ya que el mismo DOI sirve como tal. Una vez más, tenemos el año de publicación, las palabras claves que se encuentran directamente junto al resumen, las cuales son estas. Ahora, la base de datos de la cual sacamos el artículo, que sería Science Direct, el lenguaje del artículo, que es inglés, y el país de procedencia es Vietnam. Una vez más, volvemos al artículo y podemos ver que el resumen sería este, el que tenemos aquí. También tenemos la opción de escribir un resumen en nuestras propias palabras, si así lo deseamos. Por último, para poder entender cuáles son los resultados o las conclusiones del estudio llevado a cabo y relatado en el artículo, podemos ver que en este panel izquierdo tenemos un desglose de las diferentes partes del artículo. Ahora, para poder encontrar cuáles son las conclusiones y qué se descubrió, podemos pasar a la sección número 5, a la discusión y a la conclusión. Y esto nos va a dar la información necesaria para poder llenar este recuadro. Ahora, para el análisis metodológico, de la misma manera que determinamos la conclusión, vamos a hacerlo con el método. Para ello, procedemos a la sección correspondiente, que habla sobre los métodos. En este caso tenemos las preguntas de investigación y el diseño. A medida que vamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que es un análisis, una investigación cualitativa con un enfoque de narrative inquiry. Más adelante, para determinar cuál es la población y el contexto, procedemos a la segunda subcategoría. Y aquí nos damos cuenta que es un estudio de caso con solamente un participante bajo el seudónimo de Jar. Ahora, mientras procedemos leyendo la parte metodológica del artículo, nos vamos a dar cuenta de cuáles son los instrumentos de recolección y análisis de datos. En este caso podemos ver que
el autor utilizó unstructured interviews y semi-structured interviews, lo cual está íntimamente ligado con el hecho que la investigación está hecho bajo el paradigma del narrative inquiry. Ahora, aquí detallamos los instrumentos. Justo los que podemos leer en el artículo los vamos detallando en este recuadro. Y una vez más, la población con la cual se hizo el estudio, que en este caso sería solamente una profesora llamada Jar de una universidad pública, la cual toda esta información se encuentra en el artículo. Ahora pasamos a la parte ya de más libertad en la cual cada uno de ustedes va a poder ingresando la información que ustedes consideren más idónea y más útil para su investigación. Se pueden utilizar citas, simplemente comentarios u observaciones que vayamos teniendo a medida que se vaya leyendo el artículo o ya sea al final de la lectura. Es muy importante tener en cuenta que todo este proceso, a pesar que en este video fue hecho rápidamente, es muy importante tomarse el tiempo para leer detenidamente los artículos, los capítulos o los libros que vamos a utilizar, ya que a pesar que este análisis se puede hacer rápidamente, solamente es un análisis muy superficial que si no se hace detenidamente, de verdad no vamos a poder comprender de qué trata el artículo y al final, cuando estemos tratando de utilizar toda esta información para elaborar nuestra propia investigación, vamos a tener la dificultad y el desafío de leer todos los documentos, ya que no nos tomamos la molestia de hacerlo la primera vez. Por lo tanto, siguiendo este proceso y utilizando esta matriz, es de muchísima ayuda, ya que tenemos toda la información clave y nuestras percepciones y comentarios de ese momento cuando estábamos leyendo el texto que nos pueden ser útiles mucho más adelante. Espero que estos videos hayan sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.